el desembarco se hizo a media marea bajando. Cuando estaba baja del todo, tú encallas y cuando vuelva a subir la marea, el barco desencalla y te vas. Son barcos de fondo plano. Esos llevaban, un lanchón pequeño lleva 32 personas en aquella época y esos barcos grandes te llevaban 300, 400, a lo mejor 7 carros de Es, combate. es básicamente lo que vemos es Salvar al Soldado Ryan, que hay como Efectivamente, 32 personas eso por es. Esos lancha. son las primeras oleadas. Esos son la primera oleada, iban así. ¿Y en cuántas playas se lanza la primera oleada del desembarco en Son Normandía? 5 playas. Bueno, donde se embarcan es aquí. En total, entre infantería, Unos 80.000 paracaidistas, hombres. 80.000 80.000. la primera ola. Sí, bueno, el primer día. El La primer día, primera, 80.000. el primer día ellos sueltan 80.000 combatientes aquí en Normandía. En Y realidad, la flota son unos 200.000 son soldados 200.000. y en días sucesivos van a ir llenando todo esto de divisiones. El O primer día sea, tienen. eran 200.000 soldados que Mm, son más soldados que en la actual guerra. Que Sí, en la sí. actual guerra, los dos bandos, ninguno de los dos tenía o tiene soldados regulares más de No, 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 200.000. no, 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 no Entonces, tienen. El primer día se quedan casi lo que son en las playas. Los que más llegan son los paracaidistas británicos que llegan aquí y casi llegan a Caen, que esta ciudad había que haberla tomado el primer día y se toma un mes después, un mes y o medio sea, después. lo que tenían que haber tomado en un día, tardaron un mes en tomarlo. Sí, bueno, hay una cosa curiosa que es que los británicos, que eran los que tenían que haberlo tomado, a las 5 de la tarde se detienen, porque es la hora del té. No me Y digas. sí, y se acaba. Ese día Pero lo ¿en terminan. serio? Sí, bueno, no exactamente fue por el té, pero coincidió que era la hora del Ah, té. vale, vale, que Eh, era eh, la hora del este, té, ¿no? sí, sí, pero se tomaron el té y se quedaron allí. Nadie siguió avanzando Pero, después. pero el primer día toman la cabeza de playa en Utah, ¿no? En Utah consiguen Sí, asegurarla en Utah, o... digamos, tienen más éxito. Ahora vamos a empezar por orden. Las playas. Utah es lo que está más al oeste. En Utah tienen bastante más éxito, tienen pocas bajas, conquistan la cabeza de playa con la ayuda de los paracaidistas que habían estado toda la noche desperdigados por allí, que había sido un desastre los saltos porque no los lanzaron, no tenían que lanzarlos. La mayoría estuvieron perdidos. O sea, que muchos paracaidistas aterrizaron en lugares completamente Sí, distintos, hay no saben ni gente que dónde estaban. aterrizó a 50 kilómetros de su objetivo, gente que cayó en el mar y se ahogó. Hay unos 13 paracaidistas que aterrizan justo en la playa donde se va a desembarcar. Los paracaidistas saltan a la 1 de la mañana. Hasta las 6:30 no llegan allí los primeros que desembarcan. Les capturan los de la posición alemana y el teniente y el sargento de la posición que están un poco moscas. Cada posición tenía unos 30 alemanes. Están un poco moscas, les han capturado, les tienen allí y se dan cuenta que a partir de las 5 de la mañana los tíos se ponen muy nerviosos, porque claro, los paracaidistas sí sabían que iban a desembarcar allí, decían, coño, vamos a estar aquí, nos van a machacar con la artillería naval. Antes del desembarco, por la noche, sobre las 3 de la mañana, bombardean la mayoría de posiciones alemanas donde iba a ser el desembarco, lo bombardea la RAF, al amanecer lo bombardea la Fuerza Aérea Americana y a las 6 de la mañana, 25 minutos antes, durante 25 minutos, los acorazados y los cruceros machacan las posiciones donde se va a desembarcar para que queden limpias. Lo que no habían hecho en Dieppe lo hacen aquí. Muchos de estos disparos fallan, por ejemplo, todo el bombardeo naval y aéreo que se hace durante el día del desembarco en todas las playas solamente acierta un 10%, entre un 10 y un 14% de los blancos que tenían. El resto fallaron. Solo acertaron un 10% Mm. de los De los blancos. blancos que Uf. tenían, sí. Claro, la mayoría cuando llegas a la playa te encuentras que los alemanes siguen allí, no se han ido a ningún sitio. Con lo cual, claro, si el 85, el 90% de las posiciones defensivas alemanas estaban en pie, Mm. al final es la secuencia esa del inicio de Salvar al Soldado Ryan, Sí, donde les claro. están dando con todo, Mm, y yo por lo que he leído, tú me corregirás si es mm, así, pero la primera oleada en alguna de las playas, mm, el 98% de los soldados, con los mm, primeras barcazas que llegan, el 98% muere sin tocar la playa. No es mm, que no, sin tocar la playa habían sido ya, mm. muertos, por las No, bueno, ametralladoras. no sé exactamente la cifra, no es correcta, esa es un poco exagerada. Por ejemplo, lo que sale en El Soldado Ryan, que es Sí, real, tal, ellos desembarcan 64, van 64. 64. El grupo ese que sale en El Soldado Ryan realmente eran 64 tíos. De esos 64, antes de tocar la arena, en el trocito de agua antes de la que se bajan, mueren 32. O
solo Antes de quedan la tocar el mitad, agua, sí. antes de tocar la arena. Saltan Saltan la de arena, sí, eso, sí. saltan de las lanchas y antes de que tú llegues a la arena ya han muerto 32. Y el resto, si queda allí, el porcentaje de bajas en Omaha son un 70%, más o menos. Pero claro, hay 7 de cada lanchón, 10 soldados murieron en sí. las primeras oleadas. Sí, bueno, Vale, murieron o heridos, no todo. heridos. Muertos se cree que es más o menos entre un 30 y un 40%, más o menos. Es así. No hay cifras exactas porque los cadáveres se van recuperando cuando se pueden, hay desaparecidos, y hay un poco de todo. Pero a ver, hay lanchones, por ejemplo, hay relatos en Omaha, pero no donde los Rangers, sino no lo de la película, sino en otro extremo, donde precisamente donde Robert Capa sacó las famosas fotografías que todo el mundo ve. Hay, por ejemplo, hay un lanchón que llega justo de frente, lo cuenta el tío que maneja la ametralladora alemán, que sobrevivió, y cuenta que él estaba con la ametralladora y de pronto llegó un lanchón a 200 metros delante de él y bajó la rampa justo enfrente de la ametralladora. Él dice, no tuve que Ostras. moverla para ningún lado, y disparó y mató a los 30 y pico tíos, 35 tíos que iban Uf, dentro. Esos no uf, sobrevivió ninguno. uf. Y después hay otros lanchones que llegan en esa oleada, que es la primera, creo que eran 6 lanchones en esa zona, y de los 6 lanchones solamente hay uno donde salen todos ilesos a la arena. En la arena ya después ya tal. Todos los demás lanchones o murieron todos o había una gran cantidad de heridos, muertos. A ver, eso fue ¿Y una y y masacre. co y cómo decidía los generales que preparaban Mm. el desembarco qué tipo de soldado iba primero? ¿Se colocaba lo mejor delante o se colocaba a gente sin experiencia para que fuera carne de cañón? No, no, las unidades son las que tenían para desembarcar. Es más, se manda una división que es la primera de infantería, que es precisamente la que desembarca este sitio que te he dicho yo, donde el tío de la ametralladora, que bueno, es que me sé la historia porque yo he hablado con él personalmente. En uno de los viajes míos a Normandía yo hablaba, a veces te encontrabas veteranos por allí danzando que venían a verlo. Estaban por Ostras. allí de visita y yo estaba por allí y a veces pues charlabas con ellos. Yo hablo inglés y francés, o hablaba de aquella mejor, ahora ya hace tiempo que practico menos, y hablabas con ellos. Con este alemán me lo encontré de casualidad porque estaba grabando un documental que está por ahí en YouTube. El que lo busque es Heinrich Severlohr y le conocerán porque le llaman la bestia de Omaha. Está por ahí que mató a 1.200 americanos. Mató a La, 1.200 pero americanos. Sí, pero es falso. No, en la zona de playa donde estaba él solo murieron 600 americanos, o sea que es imposible Pues que él matara a solo. 1.200. Puede haber matado a 100, Sí, básicamente. sí, sí, seguramente sí. Él estuvo desde las 6:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde disparando con su ametralladora, gastó unos 12.000 cartuchos. Él a ver, con más gente que estaba con él. Lo que pasa es que él era el tirador de la ametralladora. Allí poco a poco fueron cayendo, de los 30 que estaban con él, fueron cayendo heridos, retirándose, otros muertos, y al final quedó él solo con su ametralladora. Se calcula eso, que pudo haber matado 100, 200 personas, que son muchas igual, ¿eh? El Uf. señor era muy buena gente y era un tío que hablabas con él y él estaba allí. Es que eso me parece bestial, que estés hablando, tú para escribir tu libro y documentándote, y hables con un veterano que ahora es youtuber, que el hombre ya tendría su edad, que estaría Sí, ahora está jubilado. muerto. Toda esta gente Eh, con la que he hablado yo ya han muerto todos, ya sí, no sí, queda pero cuando nadie. tú te lo encontraste sería un Mm. jubilado o alguien que Sí, estaba sí, a sí, punto de sí. jubilarse. Fue hace Eh, 15 años o 20, más o menos. claro, y tenía una vida normal ya en la Alemania Sí, sí, sí. democrática, y, de joven mató 200 personas. Sí, sí. Bueno, él estaba en la Vamos, RFA, el hombre hablando sí. así con él. Él estaban haciendo un documental de su vida con un veterano americano que estaba allí también. Y era pues que había desembarcado allí y había sobrevivido y estaban los dos charlando. A ver, este señor, cuando era un chaval, él no era ni del partido nazi ni nada de eso, lo No, no, contaba, él si era no, un... no lo digo por eso, no, No, no. no, 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 ya dices por la vida de cada uno, sí, 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 que es un claro, tío que te que ha tocado una mataba. vida en la que tenías Pero bueno, 20 años y como decía el hombre, está hablando allí con él, porque estuve hablando con él, con el veterano americano y con el director del documental, que era el que traducía del alemán al... Yo en inglés me manejo, pero el alemán no. Y el hombre este decía dice, claro, yo es que yo maté a gente, pero yo no vi a quién mataba. Él mató a gente a 200 metros de distancia, no, tú ves una figura ya a lo lejos, no le ves la cara, no le ves nada, no te sientes
dice, el hombre decía que pues había tenido pesadillas durante muchos años y que había estado en tratamiento y tal. Pero bueno, dice que en aquel momento, pues eh, dice, allí estaban bombardeándonos con todo lo que había y estábamos defendiendo nuestras vidas, no había nada. Y como eso, por lo mismos que estaban en la playa, es que eso son las guerras. Las guerras, las ideas políticas y tal desaparecen en De cuanto hecho, te pegan cuatro tiros. y en el momento en el que llegan los primeros soldados que ya pueden tocar la playa, pueden tocar la Ujú. arena, que no son básicamente ametrallados dentro de la lancha, cuando están Sí, aún sí. sobrevolando el agua, ¿la orden cuál era? ¿Ir corriendo, ir colocando una posición, no sé, defensiva, Ellos, disparar? ¿Cuál era a la ver, ellos tenían sus cosillas, lo diré, sus objetivos predeterminados. A ver, no dejaban en la playa voleo a la gente. Tú, por ejemplo, en la primera playa, la de Utah, se equivocan y se van 1,5 kilómetros a la izquierda donde tenían que haber desembarcado de verdad, porque la lancha guía, el que iba de guía, pues se perdió. El se marino perdió? de guía, que sería un coronel, Ostras, se equivocó con la brújula. A ver, hay que darse cuenta que estaba amaneciendo, había niebla, toda la costa estaba llena de humo porque estaban disparando los cruceros y el tío se perdió la referencia. Además, si alguien va a Normandía veréis que la costa no tiene grandes detalles que tú puedas, es todo muy plano, tiene sus acantilados, pero es muy plano, es muy difícil. Son playas muy largas, no son playas como las del Cantábrico, son playas de a lo mejor 15, 20 kilómetros de largo. Y entonces, bueno, este tío se perdió. Y tuvieron la gran suerte en esa playa, por ejemplo, que la posición a la que llegan, que era donde estaban esos 13 paracaidistas que habían capturado, es la única posición de todas las del desembarco de Normandía donde habían acertado los bombardeos de los aviones. Porque donde iban a desembarcar de verdad se habían equivocado y no lo bombardearon esa zona. Sí, allí estaban todos los alemanes, vamos, estaban con el chocolate caliente, los churros esperándoles. Y tuvieron la grandísima suerte, qué porque a veces la suerte, guerra tiene todo ese qué tipo de cosas. suerte. Pues ahí hubo muy pocas bajas, no sé si son unos, está en el libro, a ver, no me acuerdo ahora, creo que son 30, a ver, bajas, son unos 64 muertos o algo así, que son muy pocos, pero bueno, son 64 muertos, son 64 personas que han caído allí. El combate no duró mucho allí, una hora, hora y media, y salieron. En Omaha llegan a la arena y ellos tenían, en Utah era solamente una salida, pero en Omaha tenían 3 puntos en la playa que se correspondían con 3 caminos que salían de la arena, porque Omaha lo que tiene detrás es un escarpado, que eso sí sale en el Soldado Ryan, que tiene unos 50 metros de altura, un barranco, y solo puede salir de la arena por 3 o 4 puntos que son caminos, que son ramblas, por donde bajaban antiguos riachuelos, o cuando llueve baja el río, pues por ahí van a salir. Y entonces ellos desembarcaban en esas 3, 4 zonas y su misión era volar lo que será en el Soldado Ryan, volar las alambradas, pues llevaron carros de combate que podían pasar por encima de las alambradas. El problema es que en esta playa, en Omaha, por ejemplo, la mayoría de los carros de combate se hunden en el agua antes de llegar, porque, a ver, el día que desembarcan no es un día de playa de estos súper tranquilo. Había olas de entre 1,5 metros y 2 metros, pero era lo que les quedaba. Había habido tormentas en el canal y solo había 2 días. El desembarco iba a ser el día 4 de junio, realmente, pero lo El retrasan desembarco iba a ser el 4. el 4, sí, sí. Porque tú tenías que desembarcar con unas condiciones de marea y de luna. Tenía que haber una luna, creo que era luna llena o luna creciente, para que también hubiera algo de luminosidad. Porque ibas a lanzar paracaidistas por la noche y esa gente tenía que ver algo. No puedes lanzarles una noche negra porque no ven nada con luna nueva. A ver, la playa de Omaha estuvieron a punto de dejar allí tirados a 3.000 tíos. La que sale en el Soldado Ryan a las 6:30 de la mañana, la gente que llega allí a las 8 de la mañana dejan de llevar refuerzos ya, porque está la situación, no consiguen salir de la playa, se quedan atascados en la arena, recibiendo pepinazos de los alemanes, y entonces el general Bradley, que es el que mandaba el desembarco, la parte americana, decide que se dejen de enviar refuerzos allí, y entre las 8:30 y las 11 los generales están pensando si van a hacer una operación de retirar a las tropas que hay si pueden, y si no dejarlas allí como se hizo con los canadienses, que los dejaron en Dieppe vendidos, o reanudar los desembarcos. Y a las 11 de la mañana deciden reanudarlos porque hay en 2 zonas ha habido un pequeño grupo que han conseguido buscar atajos entre las alambradas y han conseguido llegar a algunas posiciones alemanas en la zona de arriba, que estaba precisamente el primer lugar donde ellos llegan arriba, que es
9 de la mañana o así, es donde está el cementerio este famoso que sale en todas las películas. Ahí había una posición alemana, ahora está el cementerio encima de ella, y es el primer lugar donde ellos consiguen salir de la arena y llegar a las posiciones alemanas. Y a partir de ahí vuelven a empezar a las 11 de la mañana los desembarcos, pero hay gente que está, por ejemplo, donde estaba este tío de la ametralladora que yo contaba, hay Estoy gente que llegó a las alucinando. 6:30 de la mañana y estuvo allí recibiendo pepinazos hasta las 3:30 de la tarde, más o menos. Hay gente que llega a las 6 de la mañana y no puede colocarse en una posición más o menos No, no. defensiva que es que me imagino estar desde las Además, 6 hasta las 3 mm, 9 horas ahí con la tensión de que me van a matar, eh, sí, sí, sí. es increíble. Además, las playas hoy en día las vemos que son de arena. Las playas eran de guijarro. Los guijarros eran todas de guijarros, no eran playas de arena fina. Hoy vas por allí, Omaha se ve muy bien en un lateral, si alguien va por allí, el lateral este, todavía está la playa como era en el año 44. Y me dirá alguien, ¿y por qué no están los guijarros? Porque los guijarros los usaron los franceses después de la Segunda Guerra Mundial para picarlos y hacer carreteras. Sacaron guijarros de las playas y los usaron para hacer la gravilla, para hacer asfalto y carreteras y tal. Y las playas hoy en día tú vas, pero hay que imaginarse que tú allí no te tiras al suelo como en el Soldado Ryan y arena, te tiras encima de piedras, lleno de piedras, estas piedras redondas de playa, el que haya visto playas de guijarros, vamos, donde nunca vamos a bañarnos, donde hay playas de guijarros, yo creo Las que que estaban siempre vacías, las playas que no hay gente. efectivamente, pues esas eran las playas que había en Normandía.